El conocimiento de lo ocurrido el 11 de septiembre en Chile sería insuficiente si algunos radioaficionados no hubieran grabado secretamente las conversaciones sostenidas por el general Augusto Pinochet, el almirante Patricio Carvajal y el general Gustavo Lee. Partes de esos diálogos pueden resultar brutales. Revelan no solo algunas características de los responsables del movimiento militar, sino también el grado de animosidad que se vivía en el país y al que muchos en el gobierno y en la oposición habían desaprensivamente contribuido. Esta noche revisitaremos este palacio, que fuera arrasado por cañonazos y rockets. Conoceremos las reacciones de los hombres y mujeres que aquí estuvieron defendiéndose y de los oficiales que organizaron el asalto. Entregaremos también los testimonios de personas que resistieron las operaciones militares desde el Ministerio de Obras Públicas y en algunas poblaciones. La memoria histórica es importante para un pueblo y para que el nunca más, recientemente planteado por el comandante en jefe del ejército chileno, sea un mandato en la conciencia de los chilenos. Los señores Altamirano, el señor Plaza Enrique, el otro señor, ¿cómo se llama? Palestro y todo esto que allá están metidos. ¿Lo han encontrado o están fondeados? No tengo informaciones de dónde se encuentran. Es conveniente darle a la misión al servicio de inteligencia de las tres instituciones para que la ubiquen y los tengan presas, esos deben estar fondeados, que son verdaderas cuevas. En La Moneda se vive una vorágine de rumores. La defensa se redujo a cuestiones espontáneas después de repartirnos los sectores y ponernos en las ventanas y todo para un eventual asalto. Ubicar las ametralladoras grandes en la sala de consejo apuntando a la puerta principal, cuidando las otras puertas de acceso laterales, en fin, Morán de 80, la Cancillería, pero todo así, como se llama ahora, artesanal. La verdad, las cosas que uno pensaba que afuera había resistencia. ¿Qué es lo que pensaba uno? Las Fuerzas Armadas no van a venir en bloque, se van a dividir. Tenemos que resistir y tenemos que quedarnos aquí mientras llegue la ayuda, mientras lleguen, no sé, pues los obreros, la gente. Nunca pensamos que estábamos solos. Había surgido una hipótesis de que Allende podría haber salido a través del Ministerio de Obras Públicas y por ahí evadir el bombardeo. Pero Allende esa idea la rechazó tajantemente. Él dijo que el lugar de los presidentes de La Moneda y él se quedaba ahí. Yo tuve una conversación donde se planteaba golpearlo, que tú sacarlo aturdido, esa es la verdad. Pero se desechó porque, qué sé yo, si se le pasaba la mano, pasaba cualquier cosa, que era la otra forma de sacarlo, porque él nunca quiso salir. Se buscó tomar contacto con el presidente Allende para proponerle que una fuerza especial del MIR, que se llamaba la Tropita, pudiera empezar a dislocarse los alrededores de La Moneda, abrir una cuña, penetrar en La Moneda, sacar al presidente Allende y a sus más cercanos colaboradores y pasarlo a la clandestinidad. La Tropita estaba integrada por 100 milistas armados, 20 de los cuales penetrarían en La Moneda, rescatarían a Allende, lo sacarían por el Ministerio de Obras Públicas y luego lo esconderían en barrios populares. Mi idea en ese momento fue que si nosotros logramos hacer permanecer a Allende, que no lo pudieran tomar, agarrar, sí iba a empezar a poner más dura la cosa, porque la gente iba a empezar a reaccionar y dar tiempo para que la población saliera a defender. Finalmente Miguel Enrique logró un breve contacto con Allende y Allende le insistió en que él pensaba de que su papel estaba ahí en La Moneda, que él no se debía dejar avasallar. El aparato militar socialista decide actuar en el cordón San Joaquín y concentrarse en la industria Indumet, aunque también se había dispuesto a agruparse con efectivos del MIR y del Partido Comunista en las fábricas Sumar, Madeco y Madensa. En Indumet entramos, metimos todos los vehículos y empezamos a organizar en Indumet ya, digamos, nuestra gente para el combate. En Indumet nos estaban esperando arriba de 50 obreros y en toda la zona los obreros estaban esperando armas.
llegamos a Indumet, les pasamos las armas que pudimos a los obreros que ahí habían. El pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República. Varios guardias personales del presidente Allende que viajaban en una camioneta y el hijo de 18 años de La Payita, Enrique Roper Contreras, son detenidos por fuerzas especiales de carabineros y recluidos en la Intendencia. Desde lejos, desesperada, Miria Contreras ve por última vez a su hijo mientras se lo llevan encañonado. A las 9:30 de la mañana, el vicealmirante Carvajal ofrece nuevamente a Allende un avión para que salga del país. El mandatario se niega a renunciar. Califica de traidores de mierda a los jefes militares y afirma que un presidente chileno no se rinde. Lo escuché retar en dos oportunidades, fue un reto prácticamente al almirante en ese entonces Carvajal, no sé si era almirante o contraalmirante. El presidente no se rinde. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe y contestó con una serie de gravatas nomás. O sea, quiere decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, allá hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, la asaltamos con el Win y con la infantería. Hay que decirle a él. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La forma de comunicarse era por teléfono, con una o dos radios que quedaban en pie, por así decirlo. El presidente no tenía ningún pauteo, ningún esquema de trabajo en esa oportunidad. El presidente Allende, para mí, siempre que habló, lo hizo mejor cuando improvisó. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo tendrá un hombre digno que fue leal a la lealtad. Él estaba en su despacho. Algunos colaboradores formamos un semicírculo alrededor de su escritorio. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos
que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ahí nosotros tuvimos la sensación de que Allende realmente iba a ser muy difícil que saliera vivo de la Moneda. Creo que él sabía lo que le esperaba. Nosotros tratábamos de hacer lo mejor posible para detener el tiempo, si se quiere. Detener la historia del significado de ella. Y por eso es que nosotros jugábamos con nuestra vida. Y de ahí yo me acuerdo que yo saqué un casco militar, que yo me lo puse, saqué unas máscaras y unos fusiles. Yo me acuerdo que eran fusiles SIG, que usaba la Guardia de Palacio. Vamos a esperar nomás que evacúen los edecanes y los carabineros. Allende pide a sus asesores y a aquellos que no sepan disparar que abandonen la Moneda. De una manera poética y casi surrealista les dice: el que tenga un campo por sembrar y el que tenga un hijo por nacer, que se vaya. Hace un discurso que yo señalaría tenía una dimensión similar a un pasaje bíblico en que están las exenciones de la guerra. Les pide a las mujeres que abandonen. Les dice que él no quiere héroes y que se quede en la Moneda aquel que pueda defenderse. Habla con cariño, se despide la gente, nos da esperanza, pero al mismo tiempo queda claro que él no va a renunciar, como lo dice ahí. La mayor parte de los médicos estaban agrupados en una piececita chica que había en el primer piso, y yo fui a decirles, porque el que quisiera se podía retirar. Ninguno quiso hacerlo, realmente. Así que se quedaron todos. Habríamos sido un fraude como policía si no hubiéramos ido. Investigaciones tenía como misión cuidar al presidente de la República, y en ese momento el presidente de la República era el doctor Allende. Es un poco eso lo que, en general, lo que hace quedarme, y no sé, pues con el tiempo poder mirar a la cara a mis hijos y a mi esposa, que es lo más importante, y poder comerme un trozo de pan por lo menos con ellos mirándolo a la cara y no avergonzarme de haberme ido. Si no me quedaba, no iba a dormir tranquilo en mi vida. Se lo digo así derechamente. O sea, me quedé porque era mi obligación ética quedarme. Es decir, yo había estado con él muchos años, y no podía en ese momento marginarme de esa situación. O sea, no tenía alternativa. Yo no me sentía personalmente, lo digo con franqueza a esta altura, 30 años casi no me sentía solidario de todas las medidas políticas que había hecho, pero yo me sentía solidario total del presidente. O sea, el presidente yo lo sentía como una persona honesta, amiga, consecuente, responsable. O sea, yo no podía abandonar. René Largo Farías paró la mano en un acto de gran coraje en medio de ese, dijo: presidente, yo no sé usar armas y no estoy dispuesto a usar armas, y yo le pido a usted me excuse porque yo me voy a ir de la Moneda. Y se retiró. Se retiran del palacio el asesor presidencial español Joan Garcés y el folclorista René Largo Farías. Allende
inspecciona la moneda para determinar las mejores posiciones de resistencia. Durante el recorrido le fueron tomadas estas fotografías. En la moneda sí que había ese día en el subterráneo, había alguna botella de whisky, de alcohol. Y yo que recuerdo que alguno de nosotros, no yo porque yo no bebo en general, pero algunos se tomaron un poquito de whisky. Y probablemente el presidente se tomó alguna, no lo vi yo directamente, pero puede haberse tomado un vasito de whisky, alguna cosa así, pero no más, no. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en la moneda se les pide que abandonen de inmediato. La orden de evacuar el Palacio de Gobierno se produce cuando faltan 1/4 para las 10. 1 hora y cuarto para aquel plazo final otorgado por las Fuerzas Armadas. En estos momentos llegan al Palacio de Gobierno distintos personeros de la Unidad Popular. El jefe del Estado se encuentra en el interior de la moneda desde muy temprano en la mañana. Y en torno a él, fuerzas de carabineros y, como ven ustedes, numerosos periodistas. La Guardia Carabineros se retiró en un momento determinado, cuya hora tampoco puedo precisarle, pero en términos muy formales, como que fueron a decirle al presidente de la República que ellos querían retirarse y que los autorizaran a salir. Y el presidente los habría autorizado, diciéndole sí que dejaran las armas. Y yo entiendo que hubo varias comunicaciones entre Carvajal y Báez y mi padre cuando trataban de ofrecer la posibilidad de que abandonara. El presidente me expresó que era su intención tener una nueva reunión con los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo llamé al general Pinochet, a Peñalolén, y da la hora ya, eran alrededor de las 10 de la mañana, era imposible efectuar una reunión, según me expresó el general Pinochet, era imposible efectuar una reunión ya a esa hora. No podemos nosotros aceptar plazos ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Tobá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, viene a pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú, arriba y sin ropa con lo que tienen para afuera. José Tobá, ¿quién me dice que esperen un momento para convencer al presidente? Negativo. A 1 cuadra del Palacio hay un camión del ejército con algunos soldados que ahora evoluciona justamente en esa intersección y avanza concretamente en dirección hacia el Palacio de Gobierno. Son 8 o 10 los uniformados que vienen en lo alto del vehículo militar. Fuerzas de carabineros que están en la puerta de la Intendencia, así como en las esquinas, se preparan para cualquier eventualidad. Los seguros de las armas se descorren. El camión retrocede para estacionarse. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y se sienten los primeros impactos. Son las primeras manifestaciones violentas de lo que podría ser este 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Las tropas aparentemente serían leales al gobierno. Se identifican al menos con señales amistosas. Que saquen el... En el Ministerio de Obras Públicas, los miembros del GAP preparan sus armas. Pudimos cubrir todo el lado sur de la moneda. El 29 de junio también había uno de estos vehículos frente a la moneda. Ahora son 1, 2, 3 y están tomando ubicación frente al Palacio de la Moneda.
sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio. Los vehículos blindados están copando, cada uno una esquina, y el tercero justo frente al Palacio de Gobierno. Las puertas del palacio se cerraron hace pocos minutos. Mientras los tanques se despliegan y empiezan a escucharse disparos, cientos de empleados públicos quedan atrapados en oficinas, mientras otros inician una estampida hacia sus casas. Se estaciona justo frente a las puertas del Ministerio de Hacienda. Sus cañones miran también hacia el Palacio de Gobierno, que está a nuestras espaldas. La situación es muy tensa, muy tensa. No podemos predecir exactamente qué es lo que vaya a ocurrir en los próximos minutos. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Rendición incondicional, no de parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida su integridad física y enseguida se le va a despachar pausa paz. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae y cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. Hay carabineros y soldados, y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego. ¿Y se sabe algo ya desde La Moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la Mercita, que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio y el presidente de la República, creo yo, que tendría que emitir alguna declaración o entregar ligeramente su renuncia para evitar males mayores. En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. No, en absoluto. No. Por lo tanto, lo último que le quedaría para evitar un bombardeo a La Moneda sería... Evitar el ultimátum sería... entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana. Es un silencio impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa, distante una cuadra también del Palacio de Gobierno. Ametralladoras del tanque. Chico, ven aquí. Pinochet parece tener ahora el control total del operativo militar. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario.
conforme. Ley marcial, es decir, estado de sitio, toque de queda, y a todo el que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. Comienza un fuego cruzado en la Plaza de la Constitución. Las ametralladoras de los tanques barren las viejas y gruesas paredes de la Moneda, mientras los defensores del palacio, capitaneados por el propio presidente, responden al fuego. O sea, era un suicidio asomar la cabeza, y o sea, no teníamos cómo contrarrestar el ataque. La verdad es que no podíamos acercarnos a las ventanas, no podíamos salir al techo por la Moneda, por los helicópteros que estaban disparando, entonces era todo infructuoso, no podíamos salir a los patios. Y lo otro, que uno creía que pegarle a un helicóptero era muy fácil, resulta que no es fácil. No se saca nada con seguir tratando de hacer algo ahí, es un suicidio. Esperemos que ellos vengan, en algún momento van a tener van a entrar. Entonces, ahí los vamos a recibir nosotros, ahí vamos a estar nosotros parapetados, llamémoslo. Son las 10:15. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. Nos llevaron al rato una pieza, la única pieza que había así como bajo el subterráneo, porque empezó inmediatamente el ataque de tanques, de infantería, así, disparaban, pero nosotros lo veíamos de una manera muy lejana, porque eran las paredes muy gruesas y como nos llevaron a esta parte parece que era la más segura. La Moneda tiene unas paredes que son de un ancho bastante considerable, lo que significa que para poder usted hacer uso de un arma de fuego, tiene que salir hacia afuera y queda como metido en un cajón. Los soldados no tenían experiencia de guerra, ni el combate en localidad es el más difícil. Pero había una resistencia efectiva ahí en el Ministerio de Obras Públicas, disparaba flanqueante, en forma flanqueante hacia, podríamos decirlo, la estación central. Por lo menos había una ametralladora ahí que disparaba y que provocó muchos problemas. En ese momento, cuando tratan de entrar por Lores Cochrane, que es una distancia enorme, ¿no? Pero una .30 llega ahí de más. Yo tenía esa .30 que la andaba trayendo hacía un par de meses, la cambiaba de auto en auto, la tenía con trazadora. Tenía cada 5 proyectiles tenía una trazadora. Y eso me permitía corregir la puntería a gran distancia. Nosotros estábamos ahí en el Ministerio de Obras Públicas como francotiradores. Y nuestra misión era disparar lento, pero al objetivo. Cuando nosotros terminábamos de disparar, ¿ya? Nos cambiamos inmediatamente de piso o de ventana y nos encontramos todo el tiempo que estuvimos ahí con la misma situación. Encontrábamos a los que estaban, a los militares, que tenían todo el fuego concentrado en esa ventana, pero nosotros ya estábamos en otra. Y ese fue el juego de todo el día. Y eso que creo que
que significó que los militares creían que ahí había pero cualquier cantidad de gente. El objetivo nuestro era de disparar lento al oficial, o sea, al que manda. Y parece que resultó porque se retiraron de ese lugar. Si los dispararon hasta unos cubanos del Hotel Carrera, de que estaban alojados ahí. Y yo no me quedo otra que decirle a un oficial que está, mire, apunte hacia esto, en el 13º piso me informan que está disparando. Y le pegó un huascazo. Están disparando contra esta habitación. Dale, Martínez. Habitación 1321 del Hotel Carrera. Trabajábamos con el colega uruguayo, Luis Oneto. Las fuerzas militares, al ver las cámaras de televisión, dispararon también contra este departamento. Hay impactos en el techo. Somos 4 periodistas los que estamos en el interior del departamento, nadie está herido. Está haciendo fuego concretamente en contra del Banco Sudamericano y del Servicio de Seguro Social, desde donde se supone habría curiosos en una actitud similar a la nuestra. La pieza está llena de destrozos provocados por los impactos. Apunta para acá. Vení tú, violento. Lleno polvo, ¿no importa? Apaguen la luz, apaguen la luz. La verdad es que el general Javier Palacios estaba y está equivocado. No había cubanos alojados en el Carrera, ni menos estaban disparando contra los soldados desde el 13º piso de ese hotel. Era el equipo de Televisión Nacional, integrado por el camarógrafo Manuel Martínez, el periodista Jaime Vargas y el sonidista Dagoberto Quijada, quienes estaban ahí junto a otros profesionales registrando las imágenes del asalto al Palacio Presidencial. Afortunadamente, el huascazo no dejó víctimas y el equipo de TVN pudo seguir grabando desde otro sector del Hotel Carrera. En un momento, los bombardeos aéreos contra este palacio y contra también la residencia de Tomás Moro. Mira, Tomás Moro se ha dejado de mano, hay un centro de comunicaciones, lo han ocupado los carabineros. Los carabineros estaban desocupando Tomás Moro y entonces se va a atacar, se está pidiendo a la Fuerza Aérea que lo bombardee. La residencia presidencial de Tomás Moro comienza a ser asediada por fuerzas de aire y tierra. Yo salí de ahí de Tomás Moro cuando empezó los disparos, porque empezaron a disparar de las casas de por ahí, oiga. Por tierra no pudieron pasar, no pudieron acercarse ni a donde estábamos nosotros. De ahí llegaron los helicópteros, empezaron a dispararlos y ahí se les contestó. Primero nos dieron seguro una guerra psicológica, pasaron 3 veces y no pasaba nada. Pero ya cuando los vieron en posición segura, nosotros como estábamos, empezaron a dispararlos. Incluso los militares han amarrado a la puerta con punto 30, según punto 50 sería, porque los ganchos de agua los cortaban. Y los apretaban un poco los que estaban en la rotonda y se le hizo una cortina con el poco de arma que había y se le disparó los helicópteros. Se alejaron, ya no volvieron los helicópteros. La orden mía, la misión mía, cubrir que no me la acercaran ni a media cuadra. Y así fue que nos acercaron. La sede socialista de calle San Martín pronto será dinamitada por los militares y los socialistas armados tratan de concentrarse en Indumet, Sumar y Madensa. Y llega Hernán del Canto a Indumet, digamos, a plantearnos una contraorden de Altamirano de que no combatiera, que nos fuera, es decir, esperáramos un nuevo tiempo, porque objetivamente estaba perdido todo.
Llegarán a Indomet representantes del Partido Comunista y dirigentes militistas encabezados por Miguel Enríquez. La confusión socialista aumenta en Indomet cuando reciben una instrucción de Allende enviada a través de un GAP que les pide resistir y avanzar hacia el centro. Que atacáramos lo más rápido posible para tratar, digamos, de hacer una resistencia mayor en la moneda, porque no había, digamos, otros focos grandes de resistencia en Chile. Nos avisaron de que por la Alameda iba a venir el MIR y que el MIR traía una columna como de 1.400 compañeros. Que tuviéramos cuidado porque nosotros estábamos disparando hacia la Alameda. Bueno, no llegaron, sencillamente nunca llegó nadie. Desde Obras Públicas, cuyos funcionarios se han refugiado en el subterráneo, los jóvenes del GAP contienen a los soldados que pretenden avanzar hacia la moneda desde el sector sur. Habían persianas venecianas, entonces las teníamos bajitas y por debajo de la persiana veneciana disparábamos. Difícil ubicarnos estando francotiradores en una ciudad, porque uno no sabe nunca, sabe cuando lo matan nomás. Los tiros, si pegan en una muralla, rebotan, como me pasó con el tiro que me dio en la mano, pegan de canto y pueden herir a 2 o 3 personas, no es como el tiro directo que penetra. Bastaba un rafagazo nuestro a un tanque y que cayera uno de ellos herido como para que se tiraran de cabeza ahí a lo que eran las construcciones del metro de la Alameda que estaba en ese entonces. Tuvimos como una docena de soldados heridos y 2 muertos. Ahí me mataron al sargento Toro, al cabo Luna, y a mí me dispararon mucho. En mi plana mayor hirieron 7 soldados. ¿Todos combatieron? No. 6 combatimos. 6 combatimos. De los 8, 6. Fueron 2 compañeros que bueno, como cosa natural en estos casos, no pudieron. ¿Por qué no Así pudieron? como también en la moneda hubieron algunos casos también de compañeros que cayeron en crisis, ¿no? Hubo un compañero que realmente yo creo que se quebró por ser el muy cercano al presidente Allende. ¿Por qué no le comunica, por favor, a mi general, de parte del general Pinochet, por favor, el ataque aéreo sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado, si lo puede hacer lo antes posible? Después llegaron tanques también que querían disparar a las puertas de la moneda por Alameda. También empezamos a dispararle por distintas partes, porque nosotros estamos desde el más o menos del 8º piso hacia arriba. Hay uno que está en el 8º, otros pocos están en el 9º, en el 10º, en la azotea. Yo lo había visto disparar algunas veces, había disparado, pero había disparado a blanco y cosas así, ¿no? En un momento, Allende se nos perdió. Entonces me pidieron que fuera a buscarlo porque estaba en la secretaría y daba hacia Moneda, ¿no? Me fui arrastrando hasta la secretaría y Allende estaba disparando, ¿no? Con su metralleta, estaba disparando hacia la calle Moneda. Yo lo vi incluso de la intendencia, salir así salía y disparaba, tenía muy buena puntería. Aceptó ponerle un chaleco antibala, sino combatir de igual a igual. Entonces yo lo pesqué de los pies y lo atraje hacia mí para sacarlo de esa situación, porque me habían pedido que lo llevara donde estábamos el resto, ¿no? Y Allende en ese momento se da vuelta y primero me echó un garabato, ¿no? Me dijo, déjame, concha tu madre, ¿no? Pero después se dio cuenta que era yo quien estaba ahí. Y me dijo, eres tú, Gironcito. ¿Ves? Me dijo que la cosa era más seria de lo que tú creías. Los tanques dispararon 79 cañonazos contra la moneda, abriendo forados en su recia arquitectura dieciochesca. Y se dispararon varios miles de tiros.
La cifra que me dieron a mí eran 57.000 tiros cuando se hizo la contabilidad. Eran 1.000 hombres que estaban actuando, así que disparó bastante munición. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. El general Lee ha resuelto bombardear la Moneda para acabar con la resistencia y los cazabombarderos vuelven a despegar desde Concepción. Y la segunda operación fue batir la Moneda y la residencia de Tomás Moro, que se negaban a rendirse y hacían nutrido fuego de armamento liviano y pesado que estaba causando muchas bajas. Allende pide una tregua para que salgan las mujeres, entre las cuales están sus hijas Isabel y Beatriz, más conocida como Tati. Y el presidente de la República, alrededor de 20 para las 11 de la mañana, me llamó para pedir una prórroga en el ataque para hacer salir a las mujeres que habían en la Moneda. Yo me puse en contacto con el almirante Carvajal para lograr este retardo en el ataque a la Moneda. Y hasta ese último minuto me dijo: Verónica, tienes la obligación de salvarte, tienes que contar lo que ha sucedido hoy acá. Después de rogarnos, explicarnos, al final me dijo: yo les exijo, dijo, tienen que irse. Y ahí fue Beatriz, mi hermana, la primera que reaccionó, dijo, bueno. Beatriz Allende, secretaria privada de su padre y estrechamente ligada a él, quería permanecer en la Moneda y nunca pudo recuperarse del 11 de septiembre. En 1977 se quitaría la vida. Aquí se da el cambio. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a la Moneda a retirar 6 mujeres. 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque. Cambio. Díjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Todo fuerte. Se esperen un momento en la de la Moneda porque van a salir las mujeres. Ahí gente. Cuando salimos era un silencio, pero un silencio impresionante. Y lo que se veía era, por supuesto, militares que se alejaban, carabineros que se estaban alejando y corrían. Faltando 7 minutos para las 11 de la mañana. Eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivas bases. Pero los aviones todavía no pueden atacar porque deben reabastecerse de combustible. Todas las mujeres se retiraron, menos la Payita. Yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente. Después en el patio me abrazó y supo y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecerle. No es que haya desobedecido, no oí cuando las hizo salir la última vez. Alguien más experto, entre comillas, en estas cosas, dijo, no, mira, hay que ponerse en los pasillos porque las ondas expansivas, no hay que estar cerca de las ventanas, hay que ponerse en los pasillos, hay que arrodillarse, hay que cubrirse las manos, la cabeza con las manos. Y entonces estábamos ahí en la segunda planta. El presidente estuvo parte en la primera, después subió a la segunda. Es decir, había una circulación constante de las personas que ahí estuvimos, en realidad. Pinochet de parte del general Lee que ataque a la Moneda y Tomás Moro, tiene un pequeño retraso y que en 15 minutos más se hace efectivo. Deme Roger. Ordené abrir que actuara con la artillería, con los recuadros, o sea, con los sin retroceso y con lanzacohetes, porque se están atrasados 10 minutos ustedes. Si no, todavía van a hacer alguna de las que ya se está formando pobladas en otras partes. Con un retraso de 50 minutos, los aviones inician sus embestidas contra la Moneda.
se ha resuelto no usar bombas, sino los cohetes Sura P-3 antiblindaje. En el ataque participan 2 aviones. En el primer asalto, el avión se lanza en picada y a la altura de la estación Mapocho arroja sus rockets que atraviesan los muros y la puerta, explosionando en el interior del palacio. Segundos después, ataca el segundo avión y sus cohetes entran por el techo. Casi inmediatamente comienzan los incendios. El primer rocket cayó exactamente a las 12 más 1 minuto o menos 1 minuto, no recuerdo exactamente la hora en este momento. Y de repente sentimos los aviones y ahí sentimos silbió las bombas nosotros. Y ahí yo quedé aislado con otro compañero y tuvimos que arrancar hacia el sector de la señora Tencha, que estaba en la oficina de ella en todo el ala que da a la calle Teatino. Y el primero que yo en el primer piso, la onda expansiva venía muy baja, me tiró a la mitad de la escalera y me botó los 2 tacos de los zapatos. Con la .30 yo traté de tirarle mucho, pero no, era imposible porque cuando venía el avión, cuando venía a la altura de La Moneda, el avión ya iba en picada hacia arriba. Además, horizontalmente, nosotros teníamos la teoría de los vietnamitas, que los vietnamitas lograban tirar aviones con .30. Claro que creo que había que meterse debajo del avión y seguir la línea. Y yo estaba ahí horizontal, entonces era muy difícil. En las acciones directamente participaron todos los pilotos de la unidad. El relato vivo, del acontecimiento vivo en que cruza el cielo los aviones, las balas. Es increíble que tenemos en estos instantes. Nosotros estamos... Precisamente en este instante el fuego se intensifica como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la Casa de Gobierno. En primer lugar pasaban los Hawker Hunter ahí. Después un gran ruido, una gran llamarada, y después una vibración extrema, digamos, en que se rompían vidrios y cosas, saltaban puertas, entonces, y venía una calma transitoria así después de cada pasada de cada bombardeo. Se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Los aviones descargan una y otra vez sus mortíferos cohetes, causando nuevos incendios en La Moneda. Cuando íbamos en la mitad de una escala, cae un rocket en el segundo piso y hace pedazos toda la parte donde estábamos y queda bamboleándose la escala Caracol. En la quinta pasada, los pilotos emplean además los cañones de 30 milímetros. La operación de ataque a La Moneda para mí es una acción de cobardía tremenda porque allí se perdió todo el concepto de que puede tener un piloto. No fue un error, fue correcto haber dado un golpe fuerte de que aquí se acababa la cuestión. El símbolo del poder era destruido. Industria, vivienda o empresa fiscal debe de poner
aparecen una serie de militares por allá por el Ministerio de Hacienda. Y una de las cosas que me llama la atención es que son militares que están con un trapo al cuello de color naranja. Y yo le ordeno a la gente que no le dispare a esa gente, parece que son los militares leales. Y después me doy cuenta que esos militares leales son los que están con fusil Garand disparando bombas lacrimógenas hacia los patios de La Moneda y llenan eso de gases. Le pedí al general Arellano que se empleara gases lacrimógenos en gran cantidad con el objeto de no ir a una destrucción masiva o una muerte de toda la gente que estaba dentro de La Moneda, sino que obligarlos a salir, a rendirse. La situación adentro era ya intolerable, irrespirable, insoportable. O sea, solamente el instinto de conservación te permitía, digamos, buscar la alternativa para poder seguir respirando. El presidente nos dijo que, por favor, aquellos que tenían dificultad para respirar, le pasáramos las máscaras. Y que los pusiéramos todos boca abajo, que abajo se respiraba mucho mejor que levantando la cabeza. Una de las cosas más terribles para mí fue ver cuando empezó a incendiarse la bandera presidencial con el escudo chileno. Era una cosa que me desgarraba porque me hacía ver que estábamos solos. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumida por las llamas. La Moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. Incluso hay vehículos que están ardiendo frente al Palacio de Gobierno. Son por lo menos 3 que pertenecen a la policía y 2 particulares. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Hace pocos minutos, la Junta de Gobierno anunció a través de la radio que la residencia presidencial de Tomás Moro, en el sector alto de la ciudad, también, al igual que el Palacio de Gobierno, fue bombardeada por aparatos de la Fuerza Aérea de Chile que participa también en el movimiento. Y eso fue un verdadero shock. No pude pensar siquiera lo que era la sensación de pensar en mi madre sola, en Tomás Moro, nosotros en La Moneda y bombardeando Tomás Moro. Un ejército, les repito, para poder ganar una batalla, y eso los alemanes lo conocen tan bien como yo, se gana quien actúa en forma más drástica en los primeros momentos. Cuando llegaron los aviones hicieron 2 pasadas. A la tercera empezaron a disparar los roques. ¿Ya? Yo veía cuando salía el roque, lo tiraban y no me daban tiempo para disparar porque era tan rápido y cuando veía me tiraba yo y me tapaba los oídos. Yo no tenía miedo. Sabíamos que íbamos a morir ahí, todas pensábamos que ya moríamos ahí, no teníamos cómo escapar. Por instinto yo me tiré hacia el jardín, para adentro. En eso cuando yo voy por la rotonda llega otro avión y tira otro roque. La explosión de ese roque me tomó y en el aire me pasó por un rosal que había y fui a una reja que estaba en la calle y ahí caí. Y salí de Punta Cobo. Y ya creo que venían llegando el ejército por la puerta principal cuando lograron tirar una pared que quedaba para atrás, para el lado de un colegio de monjas que había. Y por ahí salimos. Los pilotos no mostraron aquí la misma pericia que en La Moneda. Un avión equivocó el blanco
y sus cohetes dieron contra el propio hospital de La Fach, causando grandes daños, aunque no se informó de víctimas. El segundo aparato logró impactos directos que arrasaron con la mansión, aunque no la incendiaron. Milagrosamente tampoco causaron muertes entre los defensores del GAP. Pienso que estos pilotos que atacaron a La Moneda y que atacaron la casa del presidente, no creo que tengan pero absolutamente ninguna cosa de la cual estar orgulloso. Él es uno de los 14 pilotos que participaron en las operaciones del 11 de septiembre. ¿Nos podría decir si ha participado en el combate del 11 de septiembre? Sí, como todos los pilotos del Grupo 7 participamos en el combate del 11 de septiembre. Sí, en realidad, como todos los pilotos de este grupo, participé en esa misión. ¿Usted también participó en este combate? Sí, señor. Hasta ahora, los pilotos que bombardearon La Moneda y Tomás Moro han tratado de mantener sus nombres en reserva, con excepción del general Mario López Tovar, quien publicó un libro titulado El 11 en la mira de un Hawker Hunter. ¿Usted también participó en la acción? Sí, señor. La ciudad en estos instantes está un poco nublada y en este día gris, que es un día feliz para este país, estamos contemplando un hecho histórico que ha de recogerse durante mucho tiempo para poder confirmar la acción que habían venido realizando los demócratas durante largos 3 años del gobierno marxista. Pasado esto, se reanuda nuevamente el combate, porque eso lo único que hizo fue quemar el palacio, pero la zona en la que nosotros estábamos no. Por lo tanto, subimos, me acuerdo, al segundo piso y seguimos. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre. La Moneda arde y los socialistas armados finalmente adoptan una decisión. No acatamos la orden de Altamirano en ese instante. Teníamos por un lado al partido que nos decía fuera, es decir, guarden todo y retírense, y por otro lado teníamos al presidente que estaba trincherado en la Moneda pidiendo, digamos, que fuéramos a apoyarlo con lo que tenía. Se estaba discutiendo con el MIR, digamos, la posibilidad de decir, atacar alguna unidad militar para conseguir parque y armas, digamos. Pensaban atacar el grupo 10 de la Fuerza Aérea, pero la idea pierde fuerza y el MIR declara que no podrá reunir a su fuerza central hasta las 5 de la tarde. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, se fusilará de inmediato a 5 de los mencionados marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. El PC dijo que se retiraba, que ellos no combatían, porque no tenían capacidad y por tanto iban, digamos, a retirarse para hacer la resistencia futura. Llamamos a resistir, era nuestra obligación. Llamamos a que la gente, cada cual estuviera en su puesto de combate, pero teniendo en cuenta la realidad como podía venir. No así para lanzar a la muerte, a sabiendas la muerte si el golpe iba a ser como terminó siendo. Pero no hemos llamado a no combatir. Falla nuestra, es decir, nuestros vigías, digamos, alrededor de Indumet, fallan. Y llegan los carabineros. Varios importantes dirigentes políticos, socialistas y milistas, con Miguel Enríquez a la cabeza, quedan atrapados en Indumet, comenzando una batalla en la que mueren carabineros y trabajadores. Nos copan la punta de la calle con la ametralladora. Hay una tanqueta también, nos
nos copan eso y, digamos, empiezan a disparar hacia el interior de Indomet. Arnoldo, nuestro jefe, ordena rápidamente romper el cerco y sacar a toda la gente. Todos nuestros autos caen ahí. Se rompe la pared del fondo y, digamos, se sale a San Joaquín por otra empresa, por otra industria. A la retaguardia nos quedamos hasta el final aguantando a Carabineros, digamos, que no estaban ya con tanqueta tratando de entrar, digamos, y con todo. Ahora, yo creo que Carabineros tuvo una sorpresa, nunca pensó que ahí tenía una resistencia tan fuerte allí. En ese intento nos hieren a varias gente, entre otros, digamos, a un muchacho del MIR que era escolta de Miguel, que caería en una pierna. Mientras miristas y socialistas inician el repliegue, en Indomet se fusila a algunos rezagados. Los carabineros pisan los talones a los militantes armados de la UP y la fuga por los callejones industriales de San Joaquín se torna desesperada. Pudimos pasar sin bajas, digamos, ese callejón, pero todavía es una cosa espantosa cuando me acuerdo con el callejón. Digamos, haciendo defensa, se paraban dos, digamos, seguían hacia atrás y hacia atrás. Tuvimos que salir del callejón. En tanto, la adelantada vanguardia socialista ataca con lanzacohetes a un bus de carabineros en la población La Legua. Y nuestra escuadra y al mando de Hans, compañero que tenía el nombre de Guerra Hans. Ellos emboscan al grupo, a la micro de carabineros, la emboscan. Un bazuquero le tira un bazucazo, digamos, la micro explota y la toman por asalto. Y de ahí toman a todo el mundo. Muchos heridos, digamos, otros sin seña, pero muchos carabineros heridos. Para concentrar fuerzas y marchar sobre la moneda, el grupo socialista armado llega hasta la industria Sumar. Mientras la moneda arde, en algunos centros fabriles los militantes armados de la Unidad Popular tratan de resistir, aunque el golpe o pronunciamiento, pese a lo anunciado, les ha sorprendido muy desorganizados. El poder popular fue una quimera y los que apostaban por grandes quiebres en la disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros perdieron. Luego, las escaramuzas en La Legua y la increíble escapada de los efectivos del GAP desde el Ministerio de Obras Públicas. Para concentrar fuerzas y marchar sobre la moneda, el grupo socialista armado llega hasta la industria Sumar. A Sumar, que sabían que era nuestro segundo lugar de concentración, había llegado una camioneta de Tomás Moro con gente del GAP y armas. Ahí traían una ametralladora .30, traían parque también y traían AK, Kalashnikov. Un helicóptero del ejército que dispara contra Sumar es tocado por balas de una ametralladora instalada en una copa de agua de la fábrica. El dañado Puma debe regresar a su base. Lo dejamos pero como colador porque bajó mucho. Entonces dijimos, estamos ubicados, lo que tenemos que hacer es movernos, seguir moviéndonos, que es lo básico en este caso en la ciudad. Con el fin de avanzar hacia el centro, los socialistas deciden dirigirse a las industrias Madeco y Mademsa, donde también se han reunido obreros dispuestos a combatir. Pero parte de la columna debe detenerse en La Legua, donde comienza un baleo que se prolongará hasta la medianoche. Se armaron una serie de pequeños combates, pequeñas escaramuzas. El nombre combate, yo creo que el único valor que tiene, el valor moral de haberse enfrentado. En la moneda cunde la sensación de que todo está perdido. Nadie parece auxiliar desde el exterior al asediado mandatario y se fuman los sueños de una reacción constitucionalista en un sector de las Fuerzas Armadas. Algunos todavía tenían la ilusión de ver llegar al general Carlos Prats con tropas leales desde el sur. Ya con el Salón Tobesca incendiándose, debajo de una mesa se reúne Allende con Jaime Barrios, con el Cheno Pupán, el Coco Paredes, estaba Daniel Vergara, Osvaldo Puxio, Oscar Soto, y yo también estuve en ese momento ahí, en que, bueno, le decimos a Allende, ¿qué vamos a hacer? Esto es realmente una masacre.
se hace el acuerdo que salga un grupo parlamentar con el mando militar, en el que sale el ministro Flores, el subsecretario Vergara y mi padre. Pero esas personas quedan detenidas en el Ministerio de Defensa. No hay ánimo de parlamentar en la Junta. La idea es nada de parlamentar, sino que tomarlos presos inmediatamente. Conforme. Y otra cosa, Patricio, es interesante que hay que tenerlo listo el avión que dice allí. Esta gente llega, de ahí, ni una cosa, se toma, se te ríe el avión y parten. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a caer a cualquier parte. Y por último, en el camino lo van tirando abajo. Hace mucho rato que la moneda arde. El Palacio de Gobierno de Santiago de Chile fue incendiado por el bombardeo efectuado por aviones a reacción de la Fuerza Aérea de Chile. La situación es desesperada. Augusto Olivares, el periodista y leal amigo del presidente Allende, está muy deprimido. 15 minutos antes de que se matara el periodista Olivares, nos topamos en el patio de invierno y me abrazó, muy pálido, muy ya choqueado, y me dijo: mijito, llegó el fascismo y esto va a ser terrible. Y a los 15 minutos se mató. Él se retiró y de pronto se escuchó un disparo. El que se afectó mucho, porque era muy amigo de él, fue Jorquera, sí. Entonces Jorquera, recuerdo que sollozaba porque decía: se ha muerto mi amigo, el perrito, decía, y estaba muy, muy impresionado. A mí me tocó descubrir al perro ahí. Y bueno, hasta ahí llegué yo nomás. Me quebré porque el perro era mi hermano. Y ahí Allende lloró. Lloramos, todos. Y el presidente pidió un minuto de silencio por Augusto Olivares. Esta es la visión que presenta el Palacio de Gobierno, exactamente 3 horas después que se inició el movimiento de tropas dispuesto por la Junta Militar. Entre tanto se sigue disparando, hasta que no salgan con bandera blanca se le va a seguir disparando. El embargo hasta el final, no se apague el incendio. Sí, porque ya las tropas están por entrar a la moneda, así que en todo caso van a ser hechos prisioneros dentro de poco. Militantes izquierdistas tratan de reorganizarse en las fábricas Madeco y Madensa en el sur de Santiago para luego dirigirse a La Moneda. Pero en La Legua deben enfrentar a los carabineros. En La Legua mismo cae gente nuestra. Yo creo que nosotros tenemos en combate mismo cerca de unas 6 bajas o 7 bajas. 7 muertos en combate, no más. Y vemos cómo las columnas de humo que emanan desde La Moneda pasan precisamente por sobre el lugar donde estamos, debido a que en estos momentos corre viento sur. En ningún momento se escuchó intimidad. Te lo digo con toda serio. Pero esto de morir quemado tenía otra connotación. La calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones y de armas cortas que están desde todos los lugares. Ya ni siquiera nos podíamos mantener de pie por el humo, por las llamas, por un montón de cosas. Más de 4 horas y media en la ofensiva en contra del Palacio de Gobierno. Aún arde la puerta del Palacio de Gobierno. Una puerta de madera que solo recibió 3 impactos en la asonada del 29 de junio último. En esos momentos sonó uno de los citófonos, un citófono que quedaba en un pasillo en el segundo piso. Y me llamaban a mí desde investigaciones. Me llamaba el prefecto inspector René Carrasco. Don René Carrasco me pidió hablar conmigo, me preguntó por el presidente, cómo está. Yo le dije que estaba bien. Me dijo que le comunicara al presidente que todo estaba perdido, que no había reacción favorable al gobierno, que prácticamente los militares dominaban toda la situación y que le explicara que lo mejor era rendirse. Recibí la orden de avanzar con mis tropas y de ocupar La Moneda. En un momento determinado Allende
se acercó a la mayoría del grupo y nos dijo que nos íbamos a rendir. ¿Y Allende cómo salió? No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba, viejo. Seguro que le decíamos respetar en la vida y todavía hacemos mucho. Tenía sus decisiones de no caer preso tomadas con anticipación. Lo iban a denigrar, lo iban a vejar personalmente. Allende era una persona muy orgullosa él era muy sensible a las cosas, y eso no lo iba a tolerar. Yo creo que eso lo había definido bastante tiempo antes. Y Allende dice, bueno, nos rendimos. Una bandera blanca, dice. Un colega encontró un palo de escoba con la cual se hizo una bandera de rendición con el delantal que yo me saqué. Yo boto mi arma y trato de bajar hacia la puerta de Morandé 80 y sacar un delantal con un palo quemado, sacar una bandera blanca. Abro la puerta, recibe varios impactos, yo pienso entre mí, no seré yo el que se va a rendir primero. Yo quiero por lo menos salir vivo, así que voy a salir al final. Los jóvenes del GAP siguen disparando desde obras públicas y solo dejan de hacerlo cuando observan salir a una fila de personas desde el palacio. Por la pucha, están oficiales jóvenes, con criptos que habían fregándose ahí de esto, como un general no va a ir. Y me bajé el tanque, subí a la intendencia y le dije, vamos, le dije ya. Y ahí me corrí hacia Morandé 80, ya en un momento en que yo cuando iba a subir por, iban bajando unos 15 o 20, me puedo equivocar en el número, médicos y dentistas de delantal blanco, y adelante iba uno con un palo, con un delantal que significa rendición. Se entreabre la puerta y el soldado me dice que tienen que salir todos sin armamento. Y ahí, personalmente, dejé la metralleta que yo tenía en esos momentos en mis manos y por la premura del tiempo no logré sacar la pistola, una Browning que tenía yo de servicio, que la tenía en la parte posterior del pantalón. Y me toma el soldado, no me da tiempo que yo bote la pistola, y me saca afuera, ya hacia la calle, y se empieza a proteger con mi cuerpo, porque desde el edificio del frente habían tiradores que le estaban disparando a los soldados. Entonces, mientras el resto los empezaron a atender ahí en la vereda, el soldado me mantenía a mí, protegiéndose naturalmente. Y yo lo que quería era que me lanzara con el resto ahí porque tenía menos posibilidades de que me dispararan. Aparecen violentamente una serie de compañeros nuestros que son sacados a patadas, a culatazos, medio que los paran, los ponen contra la pared, bueno, y empiezan a rastrillar el arma para matarlos ahí. Ahí nosotros les disparamos a esa gente. Nosotros estábamos ahí, frente los tenemos de espalda. Disparamos todos altos porque estaban nuestros compañeros ahí. Primero estaban de pie, pero como seguían disparando de obras públicas, estamos en la calle, le dije que se tiendan todos. Fuimos los últimos que paramos de disparar. Incluso cuando estaban sacando a la gente de la Moneda, y había muchos militares ahí en la puerta de Morandé 80, nosotros estuvimos disparando. Y que los militares se cubrieron con nuestros propios compañeros para que nosotros paráramos el fuego. Y por eso paramos el fuego. Allende manifiesta amargura y derriba algunos bustos en la humeante galería de los presidentes. Pero la irritación no le impide preservar la declaración original de la independencia firmada con su propia sangre por Bernardo O'Higgins. En medio de los despojos llameantes del viejo palacio y teniendo en su mano el documento, Allende se está quedando solo como quizás nunca había estado en su vida.
Y yo, por razones accidentales, fui el que quedé encima, sobre el grupo de compañeros, encima, tumbado. Entonces un oficial, de pronto me tomó de un brazo y me levantó. Me dijo, levántese, me dijo. Entonces, ¿usted quién es? Me dijo. Yo soy el doctor Oscar Soto. Entonces, el doctor me dijo, suba a la segunda planta y dígale al presidente, con estas palabras, de que tienen 10 minutos para rendirse. Entonces yo subí solo a la segunda planta por la escalera de la puerta de Morán de 80 hasta la segunda planta, y cuando voy ya llegando al rellano de la segunda planta, veo que está el presidente acompañado de otros compañeros, algunos médicos incluso. Entonces cuando me va a aparecer me dice, doctor, ¿qué pasa? Así, directamente a la distancia de 5 metros. Yo digo, el presidente, los militares han tomado ya la primera planta y dan 10 minutos para rendirse. Entonces a ellos, cuando les escucho decir, bajen en fila uno tras otro, yo bajaré el último. Rápidamente algunos medios practicaron un torpe ejercicio de desinformación a los chilenos. En la capital fue necesario atacar el Palacio de la Moneda y la residencia presidencial de la calle Tomás Moro, obteniéndose finalmente la rendición del expresidente de la República, quien hizo abandono de la Casa de Gobierno por la puerta de Morandé 80. Se informó que el señor Allende saldría en horas de la tarde del país con la protección necesaria para su seguridad personal. Primera vez que estoy en una guerra, ¿cómo no le voy a llevar un recuerdo a mis chiquillos? Yo tengo 3 hombres, que en esa época tenían 10, 8 y 6 más o menos, cabrito. Y entonces me devuelvo en contra de la corriente de los últimos que iban saliendo a buscar mi maletín. Y ya prácticamente no quedaba casi nada en el pasadizo, y como estaba totalmente oscuro, fui viendo ahí y no lo encontré, sencillamente, ya no lo encontré, pero de repente vi una puerta abierta. Yo siento, no sé, 2 o 3 disparos, no los puedo precisar, pero más de uno y menos de una ráfaga. Pero antes de sentirlo escucho, Allende no se rinde, Milico, con algunos adjetivos. Allende estaba sentado frente a mí, ¿no es cierto? O sea, debajo de las ventanas, en buenas cuentas de la... Y a mí me pareció que en el momento de sentarse se disparaba porque la bóveda craneana voló por los aires, ¿no es cierto? Y la masa encefálica se desparramó por todas partes, incluso cayó algo en el cuadro de Pedro Subercasola, donde está con Pedro Valdivia, en Gualena, en fin. Y entonces, de esas cosas me fue totalmente instintiva, qué sé yo me metí, ¿no es cierto?, y me acerqué a él y le tomé el pulso. Era absurdo la cuestión, porque sin cabeza prácticamente, ¿no es cierto?, no tenía nada desde las cejas hacia arriba prácticamente. Yo no voy a renunciar. Señor presidente Allende, después de disparar su metralleta sobre nuestras tropas, hago presente que hay un general herido, que un oficial le salvó la vida porque se colocó delante. El general Palacios penetra con su fuerza en la Moneda, donde encuentra la solitaria resistencia de un GAP que aparentemente no había recibido la orden de rendición. Y era igual que en la Faro esa guerra, sí, porque nosotros abríamos una puerta, un suboficial se tendía y sin saber si había nadie teníamos que disparar, porque así no disparaban. Entonces imagínense, este gallo ha descubierto, nosotros éramos más los que venían conmigo, le metieron 4 o 5 alas ahí, quedó botado, yo lo doy vueltas así con un oficial que estaba ahí, y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dio un nombre, nunca me acuerdo, totalmente araucano, Huenchuyán, no sé cuánto. ¿Y de dónde eres? De Colonia Boroa. ¿Y qué hacía aquí? Le digo. Me vine hace 2 meses, señor, me dice, porque me aseguraron que si yo venía, entraba a esta guardia, me iban a dar una casa. Mira la casa que está en tenía 5 o 6 balas, está ahí grave. Después, ¿qué pasó? Yo quise irlo a ver y ya había muerto, sí, estaba muy mal. No tenía más de 20 años, con fachas totalmente araucanas, pero rubio. Estos de la Colonia Boroa, me dicen, son araucanos mezcloides.
Yo estaba sentado acá al lado de Allende. El cadáver de Allende estaba ahí con la metralleta metida entre las piernas, ¿no? Lo que había muerto. Y entonces, hacia el lado de allá, o sea, mirando hacia la puerta por donde yo suponía que iban a entrar los militares, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces pesqué la metralleta que tenía Allende entre las piernas y la dejé al lado, sin preocuparme de impresiones digitales, ninguna cosa ni nada, porque yo dije, capaz que si me ven tan cerca de la metralleta, vayan a pensar que yo la voy a agarrar y le voy a disparar. Así que la pesqué y la dejé al lado. Y me quedé sentado ahí. Entro al Salón de Independencia y estaba en un sillón rojo de estos anchos, tendido así hacia adelante, con la metralleta que le regaló Castro puesta aquí en la falda, que eso me llamó la atención, y un médico de delantal blanco. El general Palacios, quien se suponía estaría actuando en la reserva de apoyo en el ataque, informa lacónicamente a sus superiores. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. En su comunicación radial con Pinochet y Lee, el vicealmirante Carvajal opta por darle la noticia en inglés. Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Pese a haber conquistado por la fuerza la moneda, el general Palacios no parece particularmente inclinado a la dureza. Les digo, miren, ustedes, doctor, se me van inmediatamente de aquí a sus casas. Y algo que era incumplible. Le digo, si yo llego a saber que ustedes vuelven o hacen cualquier cosa, se van a acordar de mí, que podían haber hecho lo que querían. Pero cumplieron, se fueron. No se han olvidado nunca de eso, porque yo les salvé la vida. No fueron tomados prisioneros. Llegó un momento en que el general Palacio dijo, bueno, ustedes se pueden ir. Me sorprendió a mí, ustedes se pueden ir a sus casas. Palacios deja en libertad a todos los médicos de Allende, excepto a los doctores Gijón, Bartulín y Girón, quien se desempeñaba como ministro de Salud. Un bombero fue el que me identificó como exministro de Salud. 25 para las 4 de la tarde. Comienzan a llegar hacia el Palacio de Gobierno, que continúa incendiándose, efectivos del Cuerpo de Bomberos. En obras públicas, el GAP abandona la lucha. Sus hombres tratan de salvarse, se asean, esconden las armas y discretamente se mimetizan con los trabajadores refugiados en el subterráneo. Lo único que nosotros no pudimos guardar bien fue la 30 y el RPG-7, que al fondo, al final empecé a buscar hasta que encontré unos baños que estaban en desuso, que no había luz, no había nada, y encontré unas estanterías viejas que estaban llenas de escobas. Ahí puse el RPG-7, puse la mochila con los 3 cohetes, y puse la 30 y puse las cajas. La decisión que tomamos es salir de los primeros. Que los militares jamás se iban a imaginar semejante cosa, que nosotros fuésemos los primeros que estábamos saliendo. Y yo empecé a meter chía ahí. Y empecé a hablar con uno de ellos y a hacerme conocido y hacerle ver que yo era algo de ahí del Ministerio de las Públicas. Al final le planteé y le dije, mire, teniente, nosotros somos aquí funcionarios del Ministerio de las Públicas. Estamos desde las 7 de la mañana, no sabíamos que iba a pasar esta cosa, lo único que queremos era irnos a nuestras casas, por favor déjenos irnos. Y empecé le armé todo un cuento. Me dijo, no, pero es que arriba, me dijo, hay francotiradores. No, le dije, teniente, si eso se arrancaron como a las 12, fueron para allá, para Bandera, por allá se arrancaron. Todo eso me lo creyó. Los hombres del GAP son revisados, entregan sus carnés a los oficiales del ejército y logran alejarse de la moneda. Fueron quienes más dispararon y mejor contuvieron los avances del ejército y en definitiva salvaron sin un rasguño, aunque algunos fueron posteriormente capturados y torturados. Un fotógrafo de El Mercurio es autorizado a tomar fotografías del cadáver del presidente Allende.
De hecho, lo meten en un cajón y lo embarquen en un avión viejo junto con la familia que le tierra en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para ir para el entierro. Si este gallo está para morir, tuvo problemas. Conforme la información se va a mantener reservada, entonces. Mientras el doctor Gijón permanece junto al cadáver del mandatario, las 49 personas que se han rendido, incluyendo a detectives, miembros del GAP, permanecen en la calle con las manos en la nuca. Los tenían a todos tendidos, cuando de repente un tanque que estaba frente a la Galería Antonio Vara, de la escotilla de arriba, un militar comienza a pedirle permiso al general. Le dice, permiso, mi general, para pasarle el tanque en la cabeza a estos marxistas tales por cuales. Yo en ese momento pensé que era algo que nos quería amedrentar. Muevo la cabeza hacia el lado porque no nos dejaba ni siquiera movernos y veo que el tanque de la vereda se sube su oruga, o sea, de la calle hacia la vereda y se comienza a ir encima de nosotros. Cuando iba unos 3, 4 metros antes del primero de la fila, gente del Ministerio de Obras Públicas que había quedado, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana dentro del ministerio, comienza a gritar. Entonces ordenan parar el tanque y evacuar el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Están evacuando el edificio de Obras Públicas cuando llegan los bomberos a apagar lo que es el incendio de la Moneda y el incendio de la Intendencia, que también la parte de este piso se quemaba. Bueno, los bomberos no encontraron cosa mejor que armar todas sus mangueras por sobre nuestros cuerpos, pensando ellos que nosotros éramos gente muy malvada, que habíamos disparado contra el ejército y nos castigaron. Yo, en lo personal, recibí un puntapié en la cabeza de un bombero, que no se me olvidó nunca su cara, no sé, lo encontré un acto, por decirlo menos, cobarde. Cuando bajé, veo a uno que está culateando a uno de los que... Y le grité, mire, soldado, eso no se hace, eso es un crimen. A un hombre que se rinde en todas las guerras, no se le trata como usted. Y además nosotros no somos animales ni... Así que si usted lo vuelve a hacer, yo lo voy a sancionar. Y eso lo escucharon los que estaban tendidos y ahí respiraron. Miria Contreras, la fiel secretaria de Allende, conocida como La Payita, trae en sus manos la declaración de la independencia que le confió Allende. En el alboroto, el documento le es arrebatado por un soldado y luego destruido. La Payita fingiría después un ataque de nervios, pudiendo fugarse, pero su hijo, detenido antes por carabineros, aparecería asesinado. La caída de la Moneda y la muerte del mandatario resultan devastadoras para la resistencia en el sur de Santiago. Eso ya era otro escenario. En ese escenario, digamos, objetivamente, ya el marchar hacia el centro dejaba de tener sentido, digamos. Y por tanto, digamos, se da la consigna de el retirarse esa noche. Porque ya las informaciones eran que había cesado la resistencia en todo Chile. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos. Un camino que lo enterremos aquí de forma secreta y el otro que lo echemos a enterrar a Cuba. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Es legítimo cuestionar la gestión política de Salvador Allende, pero a 30 años de su muerte, incluso sus más enconados adversarios debieran reconocer su viril defensa de principios y el valor moral de su decisión de quitarse la vida. Mientras en tantos países latinoamericanos los presidentes derrocados por los militares
corrían a buscar refugio en Miami o a disfrutar de exilios dorados en paraísos caribeños, el chileno Allende mostró una dignidad ejemplar al morir aquí, en el Palacio Presidencial, antes de aceptar una rendición. En nuestro siguiente capítulo trataremos de responder algunas preguntas. ¿Por qué la Junta Militar fue incapaz de mejorar la imagen internacional del nuevo gobierno? ¿Qué dijeron los corresponsales extranjeros destacados en Chile? Efectivamente, el buque Escuela Esmeralda se transformó en una mazmorra flotante en Valparaíso. Se produjeron ejecuciones masivas en el Estadio Nacional de Santiago y en el Estadio Playa Ancha de Valparaíso. El principal haber del gobierno militar fueron las duraderas y exitosas reformas económicas. Interrogantes que trataremos de responder en nuestro siguiente capítulo de Cuando Chile cambió de golpe. Buenas noches.